¿Vender yo la mitad de México? Por Dios. ¿Cuándo aprenderán los mexicanitos que si este barco se hundió, no fue solo por los errores del timonel, sino por la desidia y la torpeza de los remeros? Antonio López de Santa Anna. En 1999, la editorial Planeta publicó una novela histórica maravillosa titulada El seductor de la patria. Este libro fue escrito por Enrique Serna y nos habla de la biografía de este polémico, pero ciertamente interesante personaje de la historia de México, Antonio López de Santa Anna, o por decir su nombre completo, Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna Pérez de Lebrón. Así se llamaba este hombre, quien asumió la presidencia de la República por primera vez en 1833 y la dejaría finalmente en 1855. Ahora, hay que aclarar que estos 22 años no fueron consecutivos, sino que iba y venía del poder, de pronto se iba a hacer guerra o simplemente decía que estaba muy cansado y se iba a su rancho en Veracruz. Un hombre, ya lo dije, polémico, pero también dimensionemos la situación y hay que entender que para poder vislumbrar de forma correcta el siglo XIX mexicano hay que conocer a Santa Anna. En este libro vemos varias cartas que escribió el propio Santa Anna a algunos personajes que también trascendieron a la historia de México, y se menciona a algunos otros. Por ejemplo, se menciona mucho a Anastasio Bustamante, quien fue presidente de México en 3 ocasiones, 2 de ellas sustituyendo a Santa Anna, una de abril de 1837 a marzo del 39 y después de julio del 39 a septiembre del 41. Sin duda que este es uno de los personajes que más se menciona en este libro, el seductor de la patria. Y así les puedo mencionar otros personajes que tuvieron que ver con Santa Anna, particularmente porque fueron presidentes entre periodos santanistas. Otro muy importante que además está muy bien ilustrado en este libro es el doctor Valentín Gómez Farías. Él fue presidente en 5 ocasiones, aunque siempre lo fue como vicepresidente en ejercicio de la presidencia, por aquello de que Santa Anna no quería que le quitaran todo el protagonismo. Y Gómez Farías es uno de los personajes más importantes de la historia de México y sin duda uno de los más menospreciados por los historiadores. Y ya entre otros también mencionamos a Miguel Barragán, a José Justo Corro, a José Joaquín de Herrera. Pero lo importante en este libro, lo que a mí me gustó muchísimo, es la forma en que Enrique Serna nos mete a la psique de Antonio López de Santa Anna, su relación incluso desde antes de llegar a la presidencia con personajes como Agustín de Iturbide y Guadalupe Victoria, entre otros. Con Guadalupe Victoria, por ejemplo, armó el plan de Casamata, que fue para derrocar a Agustín de Iturbide y entonces iniciar con los periodos de presidencias constitucionales. Hay una carta maravillosa que aparece aquí, que está fechada el 28 de julio de 1821 y que escribiera nada menos que don Agustín de Iturbide a José Joaquín de Herrera, o sea, del emperador a un futuro presidente. Aquí en esta carta Agustín de Iturbide habla sobre Santa Anna. Es muy curiosa la forma en la que inicia esta carta, que dice: he conocido por fin a nuestro coronel Santa Anna y concuerdo plenamente con la descripción que usted me había hecho de su persona. En mi vida he soportado a un adulador más irritante, y eso que en las últimas semanas, atraídos por la inminencia del triunfo, vienen a verme lambiscones de la peor calaña. Así es como se expresaba Agustín de Iturbide sobre Santa Anna. Y así, Enrique Serna nos lleva de la mano por el siglo XIX, por todos estos años de Antonio López de Santa Anna, el previo a llegar a la presidencia, toda esta época, las 11 veces que fue presidente y después qué ocurrió cuando finalmente dejó la silla. Claro que pasa por la invasión estadounidense, por la guerra contra los franceses, conocido como la Guerra de los Pasteles, que le costó la mitad de una pierna, en fin. Diferentes situaciones, pero sobre todo la personalidad de este militar mexicano, Antonio López de Santa Anna. Por muy despreciado que sea por la historia, hay que conocerlo. Y claro, también esas batallas tras las cuales se perdió más de la mitad del territorio nacional. Conoce a Santa Anna, te lo recomiendo mucho, a través de este libro, El seductor de la patria, de Enrique Serna. ¿Ya lo leíste? Si no, te lo recomiendo, y ya que lo leas, ¿por qué no? Comenta aquí si te gustó y qué piensas de este personaje del México decimonónico.
Te invito a que te suscribas al canal para estar pendiente de todos los programas que aquí presento. Y también, si fue así, que le des me gusta a este video y comentes. Yo soy el Dragón Literario. Muchas gracias.